Hola audiencia, estamos cumpliendo con una obligación cívica aquí en Radio Municipal y en mi segmento Quito Encuentro de Oportunidades. Es una disposición de alcaldía que los candidatos, gente honesta desde luego, gente recta, no cualquier pillo, ni cualquier granuja, ni cualquiera que ande con grillete en los tobillos, accede a un programa que dirige quien habla, primero muerto. Entonces, aquí viene gente decente, gente que Quito merece. Y el municipio de Quito ha pedido que los quiteños o los habitantes de la capital de la República conozcan las propuestas de sus representantes, de sus políticos, de sus candidatos. Y ahora estamos con un personaje a quien ustedes conocen porque preside el directorio del agua potable, sabe de lo que habla y sabe lo que hace. Se trata del abogado Michael Aulestia, con quien voy a conversar sobre su deseo, su aspiración a continuar sirviendo a Quito desde la Concejalía de Parroquias. Michael, bienvenido y gracias. Muchas gracias, Marcelo. Un saludo especial a los quiteños que siguen con gran atención a su medio y a su programa. Michael, quisiera yo adivinar, colegir, deducir que siendo una de sus especialidades del desarrollo urbano, el agua potable, el saneamiento ambiental, tenga una propuesta en ese campo, en ese ámbito, pero a lo mejor no es así. Tiene usted más ámbitos, tiene usted más proposiciones que hacer y queremos escucharle. Con todo gusto, Marcelo. Efectivamente, dentro de este periodo, ustedes conocen, Marcelo, la ciudadanía conoce, yo fui principalizado como concejal de Quito en el mes de septiembre hasta el día viernes que he pedido licencia para participar en esta contienda electoral. Eh, He tenido el honor y la satisfacción de presidir el directorio del agua potable, la empresa metropolitana, la empresa pública reconocida en el país y a nivel internacional. En Latinoamérica, la empresa del agua potable es un referente para las empresas públicas de este continente. Y en vista de eso, quiero comentarles, yo soy candidato por las parroquias rurales de Quito, las 33 parroquias rurales de Quito, que muchas de ellas lo primero que demandan, por ejemplo, es el servicio de agua potable. Con satisfacción tengo que comentar a los quiteños que nos están viendo y escuchando en este momento que el 20 de diciembre finalmente se logró firmar la adjudicación de dos procesos importantísimos para las parroquias rurales. La primera, la línea de Puembo-Calderón, que va a beneficiar a más de 380,000 habitantes con agua potable. Y finalmente el tema de la planta de agua potable de Calderón, que no solo va a beneficiar a Calderón, sino también a San Antonio de Pichincha, Nanegal, Nanegalito, Calacalí, Apacto y Agualea. Esas son parte de las noticias que hay que contar porque no todo es trágico. Cuando se sabe administrar los recursos, cuando se sabe administrar las competencias y facultades que uno tiene, todo sale y la ciudadanía sale ganando. Cuando hablamos de propuestas es justamente eso. Sí hay que decirle al agua potable, sí hay que decirle al alcantarillado, pero adicionalmente hemos iniciado ya los procesos para que este año comiencen las obras para el drenaje pluvial en Quito. Parte de las cosas que hicimos en la última sesión del Consejo Metropolitano Extraordinaria del 2022, realizada el día jueves 29 de diciembre, logramos aprobar esta ordenanza que tuve el honor de presidir la comisión y tengo el honor de presidir la comisión de presupuesto que fue tramitada en esta comisión y que finalmente logró ser aprobada por el Consejo Metropolitano. Pero adicionalmente aquí hay otras cosas que contarles cuando hablamos de agua potable. Tenemos el compromiso y la confianza de los multilaterales, como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha invertido muchísimo dinero, más de 150 millones de dólares solo para el agua potable aquí en Quito. Y eso hay que comentarlo y eso hay que decirlo.
Cuando hablamos de las parroquias rurales, también hablamos del agro, también hablamos de las juntas de agua, también hablamos, y esto hay que decirlo con todas las palabras, de la desnutrición crónica infantil. Cuando nosotros tenemos este deseo de seguir sirviendo a la ciudad, no solo es un capricho, sino también decirle a la ciudadanía, conocemos qué es lo que está pasando en Quito, qué es lo que está pasando en nuestras parroquias rurales, y es por eso que queremos regresar al Consejo Metropolitano, a hablar de diferentes temas y a tratar diferentes temas. Por ejemplo, movilidad, por ejemplo, seguridad, por ejemplo, la legalización de terrenos, predios y casas. Más del 83% de las construcciones en Quito son irregulares. Y para eso está el Consejo Metropolitano, para regularizar las viviendas de los quiteños. Michael Aulestia, me hago cargo de lo que digo porque es una convicción personal. La empresa de agua potable y saneamiento ambiental, cuyo acrónimo hoy es a veces difícil de pronunciar, EPMAPS, era la EMAP de toda la vida. Bueno, así son las modernizaciones, ¿no? Pero ha sido siempre, siempre, y recalco lo de siempre, una empresa paradigmática, premiada y laureada internacionalmente en América Latina y en el mundo. Un ejemplo de rendimiento eficiente y eficaz. Con un pequeño paréntesis, mientras fue alcalde, el que ahora lleva grillete en los tobillos, señor Yunda, voy a pedir a la audiencia disculpas por expresar la palabra señor, y por supuesto, cuando tuvo ahí una caterva de gerentes, ninguno funcionó y cada uno era más testaferro que otro. Con esa excepción y ese lapso que duró aproximadamente 2 años, el agua potable, el alcantarillado, el saneamiento ha sido un ejemplo, no solo para el país, sino para América Latina. Michael Aulestia. Efectivamente, Marcelo, así es. También hago mías sus palabras, lo que usted acaba de decir. Realmente es un orgullo tener una empresa así. Usted decía hace un momento, a ratos es difícil pronunciar este acrónimo que es EPMAPS, que parte de esta ley de empresas públicas y que ahora todas las empresas del Estado tienen que llevar este prefijo EP, que significa empresa pública. Efectivamente, he tenido este honor y gusto de presidir esta linda empresa, pero vamos a continuar trabajando. Son más de 60 años que ha cumplido la empresa de agua potable, poquísimos gerentes en todo este trayecto. En la anterior administración, como usted hacía notar, pasaron más de 5 gerentes en 2 años, que esto es gravísimo para la estabilidad de esta empresa que ha sido muy fuerte en su institucionalidad. Pero adicionalmente, y a veces estas cosas apasionan conversar, el directorio de la empresa del agua potable hemos aprobado ya ir hacia el gobierno corporativo, que va a ser un ejemplo para las demás empresas metropolitanas, y justamente este es una inversión de la CAF que acaba de hacer sin reembolso. Es un crédito que la CAF ha entregado al agua potable para ir hacia el gobierno corporativo, en donde también tenemos que ser observados del directorio, en donde tiene que también, de cierta forma, criticarse las funciones, no solo de la propia empresa, sino del directorio. Son parte de las cosas que nosotros debemos observar y ver. Nadie estamos aquí para eternizarnos, por supuesto, en ningún cargo, pero sí debemos tener un gobierno corporativo que nos permita que la empresa funcione de mejor forma. Si ya funciona bien, que funcione mejor. Esa es la satisfacción que tenemos. Marcelo, en este momento que estamos en el periodo de campaña oficial ya, también es necesario hablarle a la ciudadanía de que hay candidatos que tenemos la convicción y la transparencia de servir a Quito. Para mí es un verdadero honor estar en la lista de concejales con Luz Helena Coloma a la alcaldía de Quito y con Eduardo del Pozo a la prefectura de Pichincha. Esa es nuestra carta de presentación en este momento para poder salir adelante, salir a las calles y decirle a la gente, estamos gente transparente, gente honesta, que ha servido a la ciudad, que puede hablar y verle a los ojos a los quiteños sin temor a ser recriminados, que podemos dar nuestras propuestas, que ya las hemos hecho en este cortísimo tiempo en mi caso, y en el caso de Luz Helena por más de 20 años sirviendo a esta ciudad, en el caso de Eduardo del Pozo por más de 8 años siendo concejal de Quito, y que los frutos se han visto en una ciudad en la que se ha podido rescatar esa dignidad de ciudad
pero sobre todo ahora le decimos a los quiteños, es momento de luz para el cambio y de rescatar a esta capital como luz de América y referente de América Latina. Michael Aulestia, ustedes recordar que al iniciar nuestra conversación, yo planteé una premisa y una convicción. Al programa que yo dirijo o a cualquiera otro que haya hecho yo durante casi 40 años de periodista independiente, nunca he tenido un corrupto, un delincuente, un deshonesto y un irregular. Han pasado últimamente, en los últimos días, por mi segmento, dos personajes a los cuales usted acaba de mencionar. La señora Coloma y obviamente el candidato a prefecto, el señor del Pozo. Así es. Y usted ahora. Acá nunca ha venido, jamás vino, a pesar de que se palanqueaba, nunca vino un Yunda, un Medina o cualquiera de esos. Por asepsia y sanidad. Michael. Muchas gracias, Marcelo, por la deferencia y gracias por poder permitir a la ciudadanía que a través de su espacio, que por años ha sido respetado, podamos dar a conocer nuestras propuestas que este momento le damos a Quito para salvar de lo que estamos viviendo y de lo que hemos vivido y para continuar con los buenos proyectos que se han hecho y que se seguirán haciendo. Es importante también decirle, Marcelo, y a la ciudadanía que nos ve y nos escucha, que esta gran alianza, la Alianza Va por Ti, ha escogido a las mejores mujeres y mejores hombres para poder representarnos no solo en Quito, sino también en Pichincha. Dentro de esta gran alianza tenemos 25 parroquias rurales en las que hemos presentado candidaturas con gente que nace, que vive y que trabaja en cada una de las parroquias. Es necesario que desde el territorio, Marcelo, desde el territorio se pueda gobernar con los GATS parroquiales. Es necesario que al Consejo Metropolitano lleguen personas íntegras, pero sobre todo que puedan demostrar su capacidad en la proyección legislativa que esta ciudad necesita. Cuando hablamos también de proyección legislativa, hay que dejar esos 10 años de olvido que hemos tenido sobre aprobar un estatuto del Distrito Metropolitano de Quito. Hay que hablar también de eso y la próxima administración tiene ese reto. Yo decía, estimado Marcelo, cuando tuve la oportunidad el 6 de diciembre en la sesión solemne de Quito, de San Francisco de Quito, de la Fundación de Quito, yo decía en esa ocasión, es necesario que esta ciudad deje de ser el Distrito Metropolitano de Quito solo en palabras. También tenemos que hablar de la recuperación de competencias con nuestros propios recursos. También hay que hablar sobre el tema de la seguridad y si esta ciudad ya está a la altura de poder tener esa competencia de seguridad para poder solventar los problemas de la ciudadanía en este momento. Cuando hablamos de seguridad, vemos cómo estamos atravesando una crisis no solo en la capital, sino a nivel país. Pero no es momento, Marcelo, de echarnos la culpa entre los diferentes niveles de gobierno. Es necesario que cada uno de nosotros tomemos partida de lo que está sucediendo y podamos decir, ok, vamos a plantear estas soluciones. En este cortísimo tiempo que he sido principalizado como concejal, también inicié un proceso de fiscalización sobre el tema de seguridad en motos, por ejemplo, en el Distrito Metropolitano de Quito. Pero no solo hay que hablar y fiscalizar y encontrar el problema. Sí, si bien es cierto, ese puede ser el proceso, encontrar el problema, pero luego hay que plantear una solución. Parte de las cosas que hemos dicho es que hay que ponerle tecnología a la seguridad de Quito, hay que ponerle cámaras a la ciudad de Quito y hay que dotarles a los agentes, no solo de tránsito, sino también a la policía metropolitana, que antes se llamaba así, ahora se llama agentes metropolitanos municipales, dotarles de herramientas y tecnología para que los quiteños nos sintamos seguros. Es momento de hablar de seguridad, es momento de hablar de productividad, es momento de hablar de reactivación económica, pero también hay que hablar del medio ambiente. Cuando nosotros ponemos estos temas en el debate es cuando la gente se puede sentir escuchada. Cuando hablamos de las parroquias rurales, yo represento las parroquias rurales, no me puedo abstraer de decir que tenemos ya parroquias rurales que de rurales no tienen absolutamente nada y que bien podrían pasar a ser un nuevo cantón en la provincia de Pichincha. A ratos a los políticos les da miedo hablar de esto. Y le voy a decir el por qué, Marcelo. Porque han encontrado en estas parroquias rurales
sus campos para ir a dar dádivas y a través de eso el día de mañana conseguir votos. Hablemos de Calderón, por ejemplo. Calderón, la parroquia más grande en extensión y en población del país, con cerca de 380,000 habitantes. Si ponemos una comparación a los ciudadanos que nos están escuchando el día de hoy, Calderón tiene la misma población que Ambato y tiene un presupuesto, el GAT parroquial, de 5 millones de dólares. Mientras, por ejemplo, tenemos un cantón aquí en Pichincha, voy a poner el cantón Rumiñahui, cantón hermano, cantón vecino, que se les aprecia mucho a los ciudadanos, que siendo más pequeños que Calderón, tienen un presupuesto que sobrepasa los 70 millones de dólares por el hecho de ser cantón. Hay que hablar de eso, hay que hablar también, por ejemplo, de Conocoto, por ejemplo, de Cumbayá, por ejemplo, de Tumbaco y de Puembo, que por algún tiempo han pasado a un proceso de cantonización. Pero vuelvo a repetirle, Marcelo, parecería que a los políticos a rato les da miedo hablar de esto, pero es necesario ponerlo en el debate y es necesario que la ciudadanía sepa cuáles son los recursos y las competencias que pueden adquirir si finalmente se deciden por ser un cantón. Es parte de los procesos que debemos hablar, es parte de los procesos que debemos ponerlo en el Consejo Metropolitano y es parte de esta campaña. Pero adicionalmente hay un tema, estimado Marcelo. Muchos candidatos se presentan a ratos hasta sin reconocer el territorio y sin saber cuáles son las necesidades de cada una de las parroquias rurales. Yo felizmente soy un parroquiano más y así me identifico. Por un tema de elección y por un tema de dividir los distritos, finalmente es como se ha dividido en 4 grupos en Quito. Tenemos el norte, el sur, el centro y las parroquias rurales. En el momento de ser electos uno tiene que legislar para la ciudad, no solo para las parroquias. Yo soy un parroquiano más que vive en Conocoto. Y es parte de decirle a la gente, yo sí reconozco y sé el territorio y sé cuáles son las necesidades. Pero ahora tenemos un adicional, Marcelo, y que también hay que decirle a la ciudadanía y que va a ser un antes y un después en esta campaña. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta y cuál va a ser nuestra actitud frente a la consulta popular? Nosotros sí vamos a decirle a la gente, sí, hay que ir a combatir a la narcodelincuencia desde los barrios. Hay que ir a combatir al crimen organizado desde las parroquias rurales. Cuando nosotros tenemos luz, iluminación en las parroquias, en los barrios y en los parques, tenemos seguridad. Y es parte de las cosas que en esta campaña nosotros sí vamos a combatir y vamos a decir sí en esa consulta popular, estimado Marcelo. El pueblo de Quito y cualquier pueblo de nuestro Ecuador lo que necesita este momento, la gente no lo advierte, pero lo siente, es valentía, es coraje. Y la valentía y el coraje para decir las cosas con sinceridad. Quito, Distrito Metropolitano, se ha extendido tanto que, como su nombre lo indica, ya no es una ciudad, es una metrópoli. Y hay zonas, regiones mal atendidas todavía, ¿no es cierto? Como el Gran Valle del Ilaló, con 9 parroquias. Allí está Nayón, Cumbayá, Puembo, Cunuyacu, Yaruquí, Tababela, El Quinche. En fin, son 9 parroquias que sienten la enormidad demográfica, la enormidad territorial, la riqueza y la fecundidad con que aportan al crecimiento de la ciudad y no sienten una reciprocidad financiera y económica. Y están pensando en cantonizarse, Michael. Así es, y es de lo que habíamos comentado hace un momento, estimado Marcelo. Parte de eso es poner en el debate y en la discusión pública si es procedente o no es procedente. Finalmente, los habitantes de cada territorio tendrán que decidir, y es parte de mi compromiso, hacerlo, apoyar, y si es posible, ir a una consulta popular, que no sea, si se puede, generada desde una concejalía, sino que la propia ciudadanía tome partido de lo que ellos quieren y cómo se identifican. Usted decía hace un rato una cosa que es muy interesante, Marcelo. Es momento de hablar con valentía, con claridad y transparencia. Cuando yo me refiero a estos términos, también le quiero decir a usted, a la ciudadanía y a los medios de comunicación que tienen la gentileza de darnos estos micrófonos para ser escuchados. También tenemos que tamizar a esos candidatos que han alquilado organizaciones políticas para ser candidatos en este momento y le mienten a la gente cuando le hablan de seguridad
cuando le hablan de servicios básicos, y esas organizaciones políticas son las que se han inscrito en la campaña de la consulta popular por el no. No sé cómo se van a presentar ante la ciudadanía cuando les quieren hablar de seguridad. Hay que tamizar a esos candidatos y hay que tamizar a esas organizaciones políticas. Y esto lo digo no solo como candidato, yo soy representante de una organización política provincial aquí en la provincia de Pichincha. Y Marcelo, le tengo que decir que lamentablemente, por una resolución del Consejo Nacional Electoral, las organizaciones provinciales no pudimos inscribirnos en la campaña de la consulta popular, que buena falta le hace conocer a la ciudadanía. Pero desde mi posición de candidato a la concejalía por la Alianza Va por Ti, también escucharán esas propuestas y también escucharán estas reflexiones y análisis que debemos hacer el 5 de febrero al momento del voto. Sí le quiero decir a la ciudadanía que amablemente nos escucha hoy, que de esta conversación que estamos manteniendo gentilmente con usted, Marcelo, si les parece coherente, preciso, el análisis y la reflexión que estamos haciendo este 5 de febrero, no olvidemos votar por la Alianza Va por Ti, Luz Elena Coloma a la Alcaldía de Quito, Eduardo del Pozo a la Prefectura de Pichincha, y en mi caso, tengo este placer y honor de liderar la lista de concejalías rurales por Quito. Usted mencionó hace un momento algo que me entusiasma, porque soy testigo de cargo, o fui testigo de cargo. Una de las preguntas virtuosas de la consulta popular es limitar ese parasitismo corrupto, inepto e incapaz de la Asamblea Legislativa. Sí, ahí hay un exceso burocrático, supernumerario, innecesario, incapaz y, como dije, inepto y corrupto. Esa es una pregunta de la consulta que a mí me entusiasma, porque he sido 4 veces legislador de la República y sé de lo que hablo. Por supuesto, Marcelo, y la ciudadanía tampoco se abstrae al momento en que estas empresas que se dedican a consultar sobre temas de percepción de imagen o encuestadoras finalmente sobre la credibilidad que tiene esta función del Estado, que es la función legislativa, la primera función del Estado, que lamentablemente ha sido cooptada a ratos por grupos que han buscado solo la impunidad a través del cargo de legisladores y no se han dedicado a representar a la ciudadanía que para eso les eligieron. Lamentablemente, hemos llegado a este momento en donde la ciudadanía tendrá que hasta limitar y bajar el número de legisladores porque no nos sentimos representados. Yo lo tengo que decir y hacemos este mea culpa porque en mi caso yo soy un legislador de la ciudad. Pero en el caso de Quito, del Consejo Metropolitano, y en el caso de mi concejalía que he venido representando a las parroquias rurales, no ha sido un cheque o una monedita de cambio para estar dentro de la administración municipal o mucho menos para pedir contratos o para pedir puestos. La función de un legislador, tanto de la ciudad como del país, es justamente eso, legislar y fiscalizar, y no extralimitarse y arrogarse funciones que no les corresponden. Y lamentablemente la imagen de la Asamblea Nacional se ha venido a menos por estas actitudes, por estos representantes que tenemos, y a ratos también, y esto hay que decirlo, por esos presidentes de la Asamblea que han pasado, que no representan absolutamente a nadie, sino simplemente a sus intereses personales. Hago mías sus palabras, Michael Aulestia. El concejal, el diputado, el legislador, el asambleísta, legislan y fiscalizan, no administran, porque el momento en que administran se cumple aquello tan sabio y tan lamentable. En arca abierta el justo peca. Muchas gracias, Michael Estrada, y que le vaya bien. Gracias, Marcelo. Nada más corregir mi nombre, Michael Aulestia. Les agradezco mucho por el espacio. Su apellido es tan distinguido como los de Estrada de Guayaquil. Le agradezco mucho. Siempre le designé como Michael Aulestia. Fue un lapsus de la mente. Gracias, Marcelo. Muy amable, y espero que este 5 de febrero la ciudadanía pueda escoger y analizar con reflexión. Para despedirme nada más, Marcelo, recordarles mi nombre, Michael Aulestia, por la Alianza Va por Ti. Muchas gracias y una buena tarde. Eres tocayo del futbolista, ¿no? Del tocayo, centro delantero. Así es. Eso fue mi lapsus. Gracias. Gracias, Marcelo. Michael Aulestia, muy gentil.